conflicto donde dos naciones se enfrentaran militarmente. Fue un nuevo tipo de conflicto que nació con la creación de la bomba atómica. En este, dos naciones con acceso a bombas atómicas se enfrentan donde pueden y de diferentes formas, como económicamente, culturalmente, mediante propaganda o incluso metiendo su cuchara en conflictos de otros países. Pero nunca se pelean directamente. No pueden, porque saben que si lo hacen, lo más seguro es que ambas naciones terminen destruidas. De hecho, probablemente no ha habido una tercera guerra mundial gracias a las bombas. Y qué bueno, porque si la hay, como lo dijo Einstein, no sé con qué armas se luchará en la tercera guerra mundial, pero la cuarta se librará con palos y piedras. La Guerra Fría ya se estaba cocinando antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Después de la caída de Alemania, las grandes potencias se reúnen para acordar qué hacer después de la guerra y cómo lidiar con Japón, que era su último enemigo. También acordaron cómo iban a repartirse Alemania. Fue en esas reuniones donde se dieron cuenta que aunque por el momento tenían un enemigo en común, todos tenían colmillos y si tenían la oportunidad de expandirse, lo harían. Especialmente la Unión Soviética, la cual cuando ocupaba un territorio no lo soltaba. En una de estas reuniones, Truman, el presidente de Estados Unidos, le presume a Stalin que tiene una nueva arma con una fuerza destructiva inusual. Estaba hablando de la bomba atómica. Acuerdan que los soviéticos apoyarían a Estados Unidos con Japón y ataca Manchuria, una zona china controlada por Japón, y Truman lanza la bomba atómica en Hiroshima. La excusa, que diga justificación, fue que quería lanzarla para salvar vidas americanas, lo cual era cierto, ya que una invasión por tierra costaría muchísimas vidas americanas, pero esta no fue la única razón. También querían mostrarle a Stalin que Estados Unidos tenía con qué quererlo y que ellos eran la fuerza militar suprema en el mundo. Y también querían terminar con la guerra antes de que Stalin llegara a territorio japonés, para así no tener que dividirse el control de Japón con nadie. Entonces, la guerra mundial termina. Y aunque se podía decir que Stalin estaba contento con el resultado, ya que prácticamente se quedó con media Europa, Stalin sabía que sin bombas atómicas en su control nunca podría negociar como iguales ni pelear contra Estados Unidos. Así que después de la guerra mundial, Stalin tiene solo un objetivo en mente: desarrollar sus propias bombas atómicas. Parte 2. Mientras Stalin pone a toda la Unión Soviética a desarrollar la bomba atómica, los ganadores se dividen a Alemania en partes. La capital de Alemania, Berlín, queda en la zona soviética, pero por ser la capital deciden dividírsela también. Después de esto, Alemania fue un infierno, especialmente en la zona soviética. Y aquí aclaro, no digo que las zonas controladas por los aliados fueran buenas, no, todos tenían resentimiento con Alemania y también todos querían sacar agua para su molino, pero la Unión Soviética era especialmente cruel. Después de todo, su líder era Stalin, un líder totalitario, quien no tenía ningún problema en desvivir, esclavizar o dejar sin comida a su pueblo. Y si así trataba a su pueblo, imagínense qué hacía con el pueblo enemigo. Robó todo lo que pudo. Hubo millones, sí, millones de abusos hacia mujeres y niñas y miles de desvivisiones y torturas. También para los países liberados por la Unión Soviética,
Aunque no se anexó oficialmente los territorios, su control sobre estos países era prácticamente total. Así que, desde el punto de vista de esos países, la cosa no cambió mucho. Simplemente pasaron de un dictador a otro, y esta vez era un dictador comunista, lo cual era lo opuesto a los ideales capitalistas que Estados Unidos tenía. Y lo que fue peor, ambos países querían expandir su control en el mundo. Estados Unidos quería que el mundo fuera capitalista y Stalin quería que fuera comunista, controlado por él. Así que el mundo se dividió en dos bloques, el bloque comunista y el capitalista, lo que causó muchas tensiones. Alemania era el centro de estas tensiones y su capital, Berlín, era el centro de la tensión. Entonces, la guerra con Bigotes y sus amigos terminó, pero una nueva guerra se estaba cocinando. Parte 3. Estados Unidos, no queriendo repetir lo de Pearl Harbor y sintiendo que tenía que combatir al comunismo, se transforma. Pasa de ser un país con poca presencia militar en época de paz a uno súper armado que metía su cuchara en la mayoría de los grandes conflictos mundiales, mientras que la Unión Soviética se concentraba en desarrollar su propia bomba atómica y asegurar su control en países que había liberado. Años después, el gobierno de Grecia estaba perdiendo la guerra civil contra un ejército el cual quería volverla comunista. Para evitarlo, Estados Unidos crea la doctrina Truman, donde se comprometen abiertamente a detener la expansión del comunismo y de la Unión Soviética. Manda ayuda financiera y militar para apoyar al gobierno. El ejército comunista pidió ayuda a Stalin, pero como Stalin trataba de ser precavido, su apoyo fue muy limitado. El gobierno gana y el problema del comunismo en Grecia es resuelto. El siguiente problema era que Europa, tras la guerra, estaba en ruinas, con hambre y desempleo masivo. Esto podría alentar a los ciudadanos a intentar cosas nuevas para resolver el problema, como volverse comunistas. Entonces, Estados Unidos, para evitar eso, decide crear el Plan Marshall, donde empiezan a apoyar financieramente a los países afectados en la guerra para que se recuperaran. Claro, bajo ciertas condiciones que le favorecían, pero por lo menos este plan realmente sí apoyó a los países en su recuperación e hizo que las ciudades capitalistas empezaran a prosperar, mientras que las comunistas seguían en el hoyo. Así que Stalin, en respuesta, crea su propio plan de recuperación, que más que de recuperación era un plan de atoración, para que los países títere fueran más dependientes de la Unión Soviética y tuvieran menos comercio con países capitalistas. Así que este plan de ayuda los hundió aún más. Esta gran diferencia entre prosperidad y hundimiento era claramente vista en Berlín, la cual, aunque había sido dividida, la gente podía ir al otro lado y ver cómo a los capitalistas les estaba yendo mucho mejor. También los países aliados unificaron sus zonas en Berlín, haciéndolas prosperar aún más. Stalin, en represalia, se pasaron, pero esto no se queda así. Voy a bloquear todas sus vías de transporte a ver cómo alimentan a sus alemanes. Pues podemos reabastecer por avión, ¿qué no? Sí, sí podemos. ¡Hijos de Suchi! El bloqueo duró poco. Después de esto, para hundir aún más a Stalin, Estados Unidos promueve la creación de la OTAN, que es un pacto entre naciones donde si algún miembro es atacado por otro país, es decir, los soviéticos, todos los miembros de la OTAN apoyarían. Las cosas parecían ir bien para América, pero luego pasó algo que volvió a ser
hacer temblar al mundo. Parte 4. Los soviéticos terminan el desarrollo de la bomba atómica, cosa que puso muy nervioso al mundo, especialmente a Estados Unidos. Y por cierto, este desarrollo fue acelerado gracias a que la Unión Soviética tenía espías en Estados Unidos. Estados Unidos, cuando se enteró de los espías, empezó una purga brutal y el miedo al comunismo se intensificó. En esos tiempos, cualquiera que fuera comunista o estuviera a favor del comunismo podía ser acusado de ser espía soviético y le podía ir mal. La tensión empeoró aún más cuando China salió de su guerra civil convertida en comunista y firmó un acuerdo de defensa mutua con los soviéticos. La primera gran guerra indirecta entre Estados Unidos y los soviéticos pasó en Corea, que estaba dividida entre Corea del Norte, que era comunista, y Corea del Sur, que era anticomunista. Ambos querían el control total. Entonces, China y Stalin, que ya estaba más confiado con sus bombas atómicas, apoyaron militarmente a Corea para que invadiera. Truman convocó a una reunión de emergencia en la ONU para crear rápidamente un ejército. La batalla fue larga, cansada y sangrienta y duró alrededor de 3 años, hasta que ambas partes aceptan firmar un acuerdo de paz. 6 años después, Truman es sustituido por Eisenhower y Stalin muere de una hemorragia cerebral. Su cuerpo fue embalsamado y mostrado en un museo y es sustituido por Nikita Khrushchev, quien no compartía los ideales de Stalin. Él pensaba que los países capitalistas y comunistas podían coexistir en paz y empezó una etapa de desestalinización donde removió símbolos y monumentos relacionados a Stalin. Incluso removió a Stalin del museo y lo enterró. También dio más libertades. Artistas, escritores e intelectuales pudieron hablar y publicar obras que antes eran prohibidas, aunque siguió prohibiendo obras que a él no le gustaban, como el arte abstracto. Pero Nikita, aunque era más relajado que Stalin, seguía siendo autoritario. No permitió partidos de oposición. Aplastaba cruelmente a cualquier país títere que intentara liberarse del control soviético. Y la guerra contra el capitalismo seguía. Ambas partes seguían mejorando su arsenal y seguían peleándose indirectamente, y pronto llevarían este pleito al espacio. Parte 5. Mira qué bonitas estrellas. Y la luna es preciosa. Oye, Nikita, ¿tú crees que algún día lleguemos a la luna? Hermano, hagámoslo. Debemos de trabajar para llegar a la luna. ¿Lo dices en serio? Por supuesto. Es más, hagámoslo una competencia y el perdedor le picha unas gorditas al ganador. ¿Qué te parece? Me encanta, me encanta. Ahora bésame. ¿No hubiera sido hermoso que así fuera? Pero no. Los avances espaciales de la humanidad se deben en gran parte gracias a la guerra. Todo comenzó cuando la Unión Soviética logró lanzar un satélite al espacio. Esto aterró a Estados Unidos, ya que si podían lanzar un satélite al espacio, probablemente también podrían lanzar un misil nuclear a Estados Unidos. Aparte, lograr avances tecnológicos como este era una excelente propaganda y Estados Unidos no se quería quedar atrás. Creó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, mejor conocida como la NASA. Y Estados Unidos, ya para ese entonces liderados por Kennedy, se fijó el objetivo de llevar un hombre a la luna y regresarlo sano y salvo. Lograr este objetivo tan ambicioso requería de una
enorme cantidad de dinero, pero por lo menos al inicio a la gente no le importaba. Ellos estaban contentos de ganarle a los soviéticos en la carrera espacial, así que el gobierno logró el apoyo de su gente para trabajar en alcanzar la luna. Y el hecho de que esa tecnología también les servía para crear misiles de largo alcance era pura coincidencia. También ambos lados actualizaron sus bombas a bombas de hidrógeno, las cuales eran miles de veces más destructivas. Todos estos avances tecnológicos eran extremadamente costosos. Estados Unidos podía costear esto, ya que era la economía más grande del mundo, pero la Unión Soviética no. La gente era cada vez más pobre y la diferencia entre la zona comunista y capitalista era cada vez más evidente. Así que muchas personas que vivían en la parte comunista de Berlín decidieron irse a la parte capitalista y quedarse ahí. Esto causó muchos problemas en la zona soviética y era una pésima propaganda para el comunismo. Así que el gobernador de la Alemania comunista decide construir un muro y hacer que los mexicanos paguen por él. Bueno, lo de los mexicanos no es cierto, pero lo de la muralla, vaya que sí lo fue. Parte 6. La construcción del muro de Berlín empezó la madrugada de un domingo. Dato importante, ocurrió sin previo aviso para no dar oportunidad a los ciudadanos de huir a la zona capitalista. La construcción de este muro iba a tardar semanas, por lo que mientras lo levantaban, bloquearon el paso con una alambrada con púas y un montón de policías y soldados. Así que de la noche a la mañana, miles de familias fueron separadas. Y peor aún, como mencioné, esta construcción empezó un fin de semana, cuando muchas personas aprovechan para salir de casa. Desde la abuelita que aprovechó el fin de semana para ir a visitar a sus nietos, a los hijos que pidieron permiso a sus papás para quedarse en la casa de su mejor amigo. Estas personas de repente se dieron cuenta que no podían regresar a su hogar y quizás no volverían a ver a sus seres queridos jamás. Al principio era fácil escapar, ya que el muro inicialmente era bajo y los oficiales no tenían órdenes de disparar al que intentara huir, y cientos de personas aprovecharon para hacerlo. Pero con el tiempo el muro se volvió toda una fortaleza. Antes de llegar al muro tenían que pasar por una zona llamada la Franja de la Muerte, con perros, torres de vigilancia, fosas y trampas para vehículos. Los guardias podían disparar a cualquiera que fuera sorprendido intentando huir. Pese a todo esto, la gente de todas formas intentaba escapar y hubo toda clase de intentos. Hubo gente que intentó escapar en globo o construyendo túneles. Esta nueva política de represión dificultaron aún más las relaciones y la cosa estaba a punto de ponerse peor. Parte 7. La cosa estaba a punto de ponerse intensa y en parte era culpa de Estados Unidos. Pero para explicarlo hay que remontarse unos años atrás, cuando Eisenhower todavía era el presidente y Castro estaba en plena revolución cubana. Para los que no sepan, Cuba está pegadita a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tenía muchos intereses en esa zona. Antes de Fidel, Estados Unidos tenía mucha influencia y empresas en Cuba, pero el gobernador de Cuba era extremadamente corrupto y opresivo, y pues no es bueno para los negocios que te vean asociado con una persona así. Así que decidió no meter tanto las manos en la revolución, pensando que si ganaba Castro podría negociar con él. Gran error. Oye, Castro, tengo que hablar contigo de mis empresas en Cuba. ¿Empresas? ¿Cuáles? ¿Cómo que cuáles? ¿Las de azúcar y gasolina, por ejemplo? Ah, no, ya las nacionalicé. Ya son mías. ¿Cómo que tuyas? Si ni me diste nada por ellas. Eso va en contra del capitalismo. Sí, pero nos vamos a hacer comunistas. ¿Comunistas? Oye, Fidelito, ¿dónde pongo los misiles? ¿Misiles? Oh, Kennedy.
Qué incómodo. Estados Unidos, al darse cuenta que había misiles soviéticos en Cuba, entraron en pánico. Así que inició un bloqueo naval en Cuba, donde inspeccionaban o negaban el acceso a cualquier barco que intentara entrar. Y el pueblo americano empezó a tener miedo como nunca. La gente empezó a abastecerse en caso de emergencia. Las escuelas empezaron a hacer simulacros de ataques nucleares y el nivel de alerta de Estados Unidos subió a DEFCON 2, que significa prepárense para la guerra en cualquier momento. También prepararon sus misiles nucleares para ser lanzados en el instante que el presidente dijera. Y la Unión Soviética hizo lo mismo. Nunca en toda la historia de la humanidad hemos estado tan cerca de un apocalipsis nuclear como en ese momento. De hecho, hubo un incidente en el que la Unión Soviética, debido a un error en sus satélites, pensó que América había lanzado misiles nucleares y dieron la orden de lanzar los suyos. Afortunadamente, el responsable de lanzar los misiles dijo: no lanzaron nada, son nuestros satélites chafas, y decidió desobedecer la orden, evitando la guerra nuclear. Este héroe fue recompensado siendo retirado del ejército de forma anticipada y murió en la pobreza. Afortunadamente, América y los soviéticos llegaron a un acuerdo. Los soviéticos retiraron sus misiles en Cuba y Estados Unidos retiró los misiles que tenía en Turquía. Con esto, la crisis de los misiles terminó. Pero en el mundo, por crisis no paramos. Y estaba por empezar una que Estados Unidos iba a perder. Parte 8. Vietnam estaba en una situación parecida a Corea. Estaba en una guerra entre Vietnam del Norte, que era comunista, dirigido con mano dura, y Vietnam del Sur, que era anticomunista, con un gobierno corrupto y un ejército altamente desmoralizado e ineficiente. Al principio, Estados Unidos solo apoyaba al sur dándole dinero y entrenamiento militar, pero como iban perdiendo y temiendo que se volvieran comunistas, el presidente de Estados Unidos, que ahora era Lyndon B. Johnson, ya que Kennedy fue desvivido, decide enviar tropas a Vietnam. Y por cierto, para estas fechas, el nuevo líder de la Unión Soviética era Leonid Brezhnev, ya que a Nikita le habían quitado el poder mientras estaba de vacaciones. Esta pelea fue larga y brutal y necesitaría un montón de episodios para cubrirla. Pero en resumen, los soldados americanos estaban listos para ¡piu, piu, piu!, su camino hacia la victoria. El problema era que los vietnamitas no atacaban directamente. La selva era muy densa, lo que les permitía esconderse. También tenían una vasta red de túneles para poderse transportar. Entonces atacaban y se escondían, lo que fue súper efectivo contra América. Después de 8 años y bajo el mandato de Ford, Estados Unidos, cansados y con su gente en contra de la guerra, deciden retirarse derrotados. Pero se van de esa para ir a muchas otras. Ellos y los soviéticos siguieron peleando indirectamente. Se enfrentaron en Asia, África, Medio Oriente e incluso en América Latina. Se enfrentaron en alrededor de 20 diferentes guerras. Estos encuentros estaban afectando económicamente a ambas partes, especialmente a la Unión Soviética, que económicamente no era tan poderosa como Estados Unidos. Pero aún en Estados Unidos, la gente ya no quería gastar tanto dinero en la guerra. Así que, más a fuerzas que de ganas, ambos países intentaron mejorar la relación entre ellos. Buscaron acuerdos para limitar el desarrollo de armas nucleares y misiles de largo alcance y empezaron a compartir exposiciones culturales y colaborar en proyectos científicos. Y aunque mejoró la comunicación, seguía habiendo desconfianza y seguían espiándose y desarrollando armas. Así siguió por más o menos otros 13 años, donde presidentes y dictadores iban y venían, hasta que llegó Mikhail Gorbachev a cambiar
cambiarlo todo. Parte 9. Gorbachev llegó al poder de la Unión Soviética a cambiar las cosas. Mientras los otros gobernaban con mano dura y represión, Gorbachev estaba abierto al diálogo y a la crítica y permitía debatir problemas en el sistema. Redujo el gasto militar y formó tratados de desarme nuclear. También logró firmar un acuerdo para eliminar todos los misiles de alcance intermedio, lo que redujo enormemente las tensiones con Estados Unidos. Y lo más sorprendente de todo, renunció al uso de la fuerza militar si algún país títere quería abandonar el comunismo. Esto permitió poder crear y votar por partidos no comunistas. Hungría y Polonia fueron las primeras en organizar elecciones verdaderamente libres y abandonaron el comunismo. En cambio, en Alemania, el presidente quería conservar el comunismo y el poder, pero la gente ya estaba harta del comunismo y del muro. Las protestas se incrementaron. El gobierno alemán intentó reprimir estas protestas con la fuerza, pero no pudo. Las protestas se hacían más y más grandes cada semana. El 9 de octubre de 1989 fue el momento crítico. El gobierno, en un intento de acabar con estas protestas, movilizó a miles de policías y al ejército y amenazaron con utilizar fuerza letal si se manifestaban. Esto no disuadió a la gente y alrededor de 70,000 alemanes fueron a protestar pacíficamente. Ese día la protesta fue tan grande que el gobierno no se atrevió a convertir eso en un baño de sangre y decidieron no actuar. Una semana después al gobernador lo renunciaron. Un mes después el portavoz del gobierno informa que se permitiría por fin cruzar el muro. Lamentablemente hubo una confusión. ¿Y cuándo se va a poder pasar? Pues ya. Error. El dictamen entraba en vigor el siguiente día. Entonces, miles de personas, creyendo que ya se podía cruzar el muro, llegaron a la salida, la cual seguía siendo resguardada por guardias que tenían órdenes de disparar a cualquiera que intentara cruzar. Por fortuna, fue tanta gente la que acudió que los guardias no hicieron nada y los dejaron pasar. Y por primera vez, después de 28 años, los alemanes de ambos lados pudieron festejar juntos. Muchos, armados con picos, martillos y cinceles, comenzaron a romper partes del muro. Un año después, Alemania se unificó como un solo gobierno. Después de eso, el resto de los países títeres también dejaron el comunismo. Pero los soviéticos no tenían el lujo de escoger. Ellos seguían atorados con su gobierno, lo cual le trajo muchísimos problemas a Gorbachev y dio inicio a la disolución de la Unión Soviética. Parte final. La Unión Soviética era un país compuesto por 15 repúblicas, como Rusia o Ucrania. Estas, al ver cómo los países títere tenían la libertad de votar y decidir el rumbo de su país, empezaron a quejarse y a decir, oye, yo también quiero. Y como la nueva política de Gorbachev era permitir la libertad de expresión, la gente pudo hacerlo. Y aquí hay que aclarar, Gorbachev no dio más libertades y permitió expresarse por buena gente o porque le gustara ver el mundo arder. Él intentaba modernizar a la Unión Soviética, que estaba en declive. Su idea era que si dejaba a las personas quejarse, esto le ayudaría a identificar problemas y fomentaría la participación de todos para resolverlos. Aparte, creía que una sociedad que puede ventilar sus frustraciones sería una sociedad feliz. Suena bien, suena lógico, pero no consideró algo. La gente llevaba décadas, generaciones reprimiendo su descontento. Imagínate que en lugar de frutas son una olla de presión y su presión va aumentando con cada descontento. Entonces la presión con los años fue aumentando y fue aumentando y fue aumentando. Y cuando Gorbachev permitió por fin abrir la olla para expresarse, pues
explotó. Empezaron a protestar por cosas como la corrupción y la escasez económica. Entonces el descontento, en lugar de disminuir, aumentó. Para intentar calmar a la gente, permitió que eligieran libremente diputados. Pero las protestas seguían creciendo. Por ejemplo, en Ucrania protestaron por la libertad en sus graneros y fábricas, ya que Moscú se llevaba todo. Gorbachev, al ver cómo las protestas crecían sin control, empezó a reprimirlas, pero fue como echarle gasolina al fuego. Cada represión hacía que la gente estuviera más molesta y las protestas se hicieran más grandes. El clímax llegó en 1991, cuando líderes y militares comunistas, cansados por el rumbo que estaba tomando su país y extrañando el control que tenían antes, dieron un golpe de estado e intentaron volver a controlar a la gente a la Stalin, pero la gente no se dejó y salió a protestar, liderados por Boris Yeltsin, presidente ruso, quien llamó a protesta montado en un tanque. Las personas que hicieron el golpe de estado querían que el ejército reprimiera a la gente usando la fuerza, como en los viejos tiempos, pero el ejército titubeó. Muchas unidades se negaron a atacar civiles. De hecho, la mayoría o permanecieron neutrales o se pusieron del lado de los protestantes. Ellos también querían conservar esas libertades. Entonces el golpe de estado fracasó y Gorbachev conservó el poder, pero... Gracias por la ayuda, Boris. Me salvaste de esta. De nada, de nada. Oye, pero me puse de acuerdo con Estonia y Ucrania y nos vamos a independizar. Así que básicamente la Unión Soviética ya no existe. Oh. ¿Y puedo ser el líder de Rusia? Para que la desintegres como la soviética. No. Y así terminó la Guerra Fría, un conflicto largo y peligroso para la humanidad, pero seguramente no se va a volver a repetir.